Gustavo Valver, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Por qué la tasa de interés que establece el Banco Central es tan decisiva para la economía durante el 2018? Fundamentalmente por su impacto sobre el valor del dólar. Muchas veces se piensa, es un problema de adecuar las cosas a la realidad de Argentina, que se trata de la incidencia en el precio del crédito. Es decir, si el Banco Central, por ejemplo, paga por las letras del Banco Central, las LEBAC, un 27%, nadie va a prestar, ningún banco va a prestar a menos que eso, porque esa misma tasa la conseguirían comprando los títulos del Banco Central. Sin embargo, el mercado financiero argentino es muy chico, el mercado de capitales es muy chico. Así que el impacto que pueda tener la tasa de interés del Banco Central sobre la actividad de inversión no es tan relevante como podría ser en otros países. Más bien hay que pensar en el impacto en el precio del dólar. El colocador financiero evalúa posible evolución en el precio del dólar, tasa de interés de las LEBAC, y de acuerdo a eso decide qué hacer. Por ejemplo, cuando en diciembre del año pasado el Banco Central plantea un cambio en las metas de inflación, lo primero que se piensa es que va a bajar la tasa de las LEBAC. Las LEBAC es la herramienta que usa el Banco Central para esterilizar emisión monetaria. Digamos, el Banco Central le presta dinero al gobierno, el gobierno gasta, pero eso tiene impacto en la inflación. Entonces el Banco Central, para evitar ese impacto, retira dinero colocando las letras del Banco Central, colocando las LEBAC. Ahora, quien hace eso podría pensar en darle dinero al central o comprar dólares. Si el Banco Central dice que la meta de inflación va a ser más alta, se está pensando que va a usar menos la LEBAC para controlar la inflación. Por lo tanto, va a bajar la tasa de interés de la LEBAC. Por lo tanto, el dólar puede ser un poco más rentable. Entonces, vuelca al inversionista financiero hacia el dólar y hace subir el precio del dólar. A ver si entiendo. Vos lo que estás diciendo es, decidir la tasa de interés del Banco Central, se está decidiendo indirectamente el precio del dólar y el nivel de inflación. Así es. Y si la tasa de interés baja. Ahora, si la tasa de interés sube, el dólar va a quedar quieto, la inflación se va a frenar un poquitito, pero cae el nivel de actividad y caen las inversiones. Más o menos. El problema es que un dólar barato en términos reales implica que los artículos importados son más baratos. Y también implica que a los exportadores les resulta menos rentable la exportación. Claro, que los productos argentinos se vuelven más caros para el mundo. En términos relativos, sí. Entonces, eso sí te impacta en la economía real del país. No es tanto el tema de que si la política antiinflacionaria es recesiva o no. A la larga, los países que han controlado la inflación son los que crecen sostenidamente. Y las encuestas a los inversionistas del mundo también muestran los mismos. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, hace una encuesta relevante a los inversionistas y catalogan en primer lugar entre los inconvenientes para invertir en Argentina la tasa de inflación. En segundo lugar, el nivel de los impuestos. De modo que uno puede pensar que con inflación alta no vas a tener actividad. Lo que pasa es que hay alguna confusión entre la causa de la inflación y el impacto que tiene esa causa. Muchas veces los gobiernos, para alentar la actividad económica, aumentan el gasto público. Eso es típico de los años electorales, por ejemplo. Ahora, aumentar el gasto público implica más dinero en la calle, la gente consume más, da la impresión de que hay mayor actividad económica. El punto es cuán sostenible es eso. Claro. Entonces, en el corto plazo tenés un impacto que da la impresión de que el aumento del gasto público, el aumento de la emisión y la inflación van de la mano con el crecimiento. El problema es que la inflación te deteriora el poder real de compra de la gente, te deteriora el sistema de precios y por lo tanto desalienta la inversión. Entonces, tarde o temprano, jugar con la inflación te lleva a la recesión. ¿Por qué hay economistas que dicen que la inflación en la Argentina no coinciden con lo que dicen los términos sobre la ciencia económica? Bueno, hay que ver qué libros leen. Pero si hay algo que es de relativamente bajísima discusión en economía es que la inflación es un problema monetario. Algunos lo plantearán como que la cuestión monetaria es la causa de la inflación, otra que la cuestión monetaria ratifica suba de costos y de allí suba de precios, pero es básicamente problema monetario.
la confusión que hay en muchos, sobre todo los no economistas, es creer que algo más caro implica inflación. Vos podés tener simplemente artículos más caros, pero que no haya inflación. Los tenés permanentemente más caros y no permanentemente subiendo. Por ejemplo, la concentración en la economía, el grado de oferentes que haya, sí influye en cuán caros son los productos. Sí, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Es lo que pasa en Argentina. Hay un bajo nivel de competencia. Sí, hay un gran nivel de concentración. Ese gran nivel de concentración a lo que te lleva es que los productos argentinos sean más caros que en otros países. Pero eso no implica inflación. La inflación es que todos los meses estén subiendo. Está bien. Para que eso sea posible, tiene que haber emisión que convalide la suba. De lo contrario, el producto está caro, la gente no compra, Y no lo entonces compra. Y vas a tener que cerrar o bajar el precio. Claro, y bajar el precio. Ahora, lo que te dicen estos sectores concentrados es que la Argentina es cara porque los impuestos son altos. En parte es cierto. Y el gobierno de Macri responde, en realidad, los niveles de rentabilidad que hay en Argentina son superiores a los que hay en el mundo. Es relativo ese de los niveles de rentabilidad. El problema con los niveles de rentabilidad es si uno está confundiendo causa con efecto. En una economía con altos impuestos y con alta inflación, no se invierte a menos que haya alta rentabilidad. Claro. Y no los niveles normales de rentabilidad. Y lo que hay que conseguir es ampliar la inversión. La inversión común de pequeña a mediana no se hace por la alta carga tributaria. Argentina para las empresas es el país más caro del mundo en términos de impuestos. De nuevo, según los relevamientos del Foro Económico Mundial, sobre 137 economías, Argentina tiene el puesto 137. Claro. Los impuestos sobre las empresas representan, no es que la empresa pague eso, pero es lo que representan, son equivalentes al 106% de la ganancia de la empresa. Lo que implica que solamente hay empresas o con alta rentabilidad o empresas que trasladan a precio los impuestos. Claro. Y eso es lo que hace que Argentina sea un país caro. ¿Coincidís con lo que yo decía en mi apertura, que este es un año complicado para Macri, más complicado de lo que parecía que iba a ser a fines del 2017? Yo creo que sí, sobre todo por demora en aparición de resultados. Cosa que me parece que era perfectamente esperable. Por una cuestión de tal vez creencia, tal vez de necesidad política, el gobierno se ha planteado esto del gradualismo. Y si uno va a hacer políticas económicas graduales, los resultados también van a ser graduales. No hay vuelta de hoja. Si vos querés bajar rápida la inflación, tenés uno o dos caminos que en 2 patadas la liquidan. Sí. Por ejemplo, ponen cero la tarifa del comercio exterior, con importaciones absolutamente libres. Cada vez que el Banco Central emita, la gente, en vez de gastar en artículos nacionales, va a comprar artículos importados que van a estar más baratos y los precios no van a subir. Ahora, claro, haces bolsa a la industria nacional. Claro. Entonces, vos querés un efecto rápido, tenés que tomar medidas drásticas y vas a tener también un costo inmediato. El gobierno decidió medidas graduales. La base de la emisión en Argentina es el déficit fiscal. Y el gobierno decidió atacar gradualmente el déficit fiscal. Por lo tanto, la reducción de la emisión de dinero va a ser gradual, la reducción de la inflación va a ser gradual. Y ya a 2 años de haber asumido, empieza alguna impaciencia en el público. Sí, fíjate cómo han cambiado el apoyo a Macri. Perforó el 50%. Antes, quienes apoyaban a Macri superaban el 50%, ahora no llegan. Quienes tienen mal humor, antes no llegaban al 50%, hoy lo superan un poquito. Entonces, es evidente que hay un cambio de humor. Por eso, pero además yo veo como que estamos en esta trampa. Estamos diciendo, che, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Cuánto repercute en el dólar? ¿Cuánto repercute en el precio, en la capacidad de consumo y en el cambio de humor? Bueno, acá yo voy a aprovechar para ir en contra de las etiquetas. Bien. Mauricio Macri lo que está haciendo es política keynesiana. Lo viven tildando del neoliberal. Bueno, el que dice eso es que nunca lo leyó a Keynes y nunca se sentó a analizar la política económica. Keynes, en resumen, no era lo único que decía, pero en resumen lo que decía era que para mover una economía hay que aumentar el gasto público y ese gasto público tiene que financiarse con deuda. Si el gasto público va para obra pública, mejor. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno nacional. Dado que la inversión privada sigue baja, está pretendiendo mover la economía a través de la obra pública. Y el mayor gasto público, en términos nominales que hay, lo está financiando con deuda.
Es, en resumen, lo que planteaba Keynes. El problema con eso es cuán sostenible resulta. Acá hay que tener en cuenta algo. Al gasto público uno lo cubre o con impuestos, o con deuda, o con inflación. Quien pretenda que no se toque el gasto público y que al mismo tiempo bajen los impuestos, baje la inflación y baje la deuda, simplemente no sabe aritmética. No es que no sepa economía, ni siquiera contabilidad, no sabe aritmética. Ahora, dado que bajar el gasto público es complicado políticamente, costos de la democracia, aceptables a mi entender, dado que es complicado bajar el gasto público, dado que la inflación es algo difícil de enfrentar y que la carga de impuestos es lo que frena la economía, el gobierno apuntó a la deuda. Claro, con la deuda te jugás a que te puede servir en el corto o mediano plazo, pero una política permanentemente financiada con deuda, tarde o temprano, es explosiva. Sí, esto se lo pregunté a Prat Guy, si él no tenía algún temor esto de tener que recurrir tanto al mundo. Me dijo que no, fíjate cómo está hoy el mundo de complicado. O sea, se comienza a complicar y nos comenzamos a plantear de dónde vamos a sacar el dinero. O sea, basándote en la deuda externa, lo que está haciendo el gobierno es jugarse a algo que él no maneja, que es el estado de la economía mundial. Claro. Pues ya hay algunos tironeos en Estados Unidos por una tasa de inflación más alta de lo esperada. Hay discusiones sobre cómo va a manejar la Reserva Federal la suba en la tasa de interés, que va a terminar impactando en el costo del crédito en el mercado internacional. O sea, en la Argentina. O sea, en la Argentina, en el financiamiento que el gobierno va a tener. Lo que sí veo como cuestión positiva en esto, al menos parcialmente, es que en diciembre del año pasado el Banco Central planteó que su programa de financiamiento al gobierno nacional va a ser decreciente. Y eso sí es un aporte a que se reduzca la inflación. Bien, ¿cuál es el principal inconveniente o los dos principales inconvenientes entonces que tiene el gobierno este año? Uno, obviamente, es la inflación. El otro son los impuestos. Bien. Con los impuestos también se ha planteado una política gradual. Probablemente a esta altura al partido no le quede otra. Si hubiéramos estado en 2015, yo te diría que lo que tenía que hacer el gobierno era atacar los subsidios a los servicios públicos, cosa de bajar el gasto, y al mismo tiempo bajar los impuestos. El bache momentáneo que se iba a crear, a ese sí financiarlo con deuda. Pero teniendo menos gasto estructural, menos gasto público estructural, y al mismo tiempo menos impuestos, sí ibas a tener una buena plataforma de reactivación económica por el lado privado. Bien, hoy no lo podés hacer. Hoy es imposible. Entonces, lo que hay que jugarse sí es a mantener una conducta creíble políticamente de cómo manejarse con los impuestos. En el peso tributario no solo juega el gobierno nacional, juegan también los gobiernos provinciales. Sí. De modo que en esa relación gobierno nacional, gobiernos provinciales, está una de las claves de la actividad económica, porque de eso depende que hagas un planteo decreciente de impuestos. El gradualismo también lo han hecho en los impuestos. No va a haber baja fenomenal de los impuestos, sí, gradual. Bien, ¿ves unas paritarias complicadas? Sí, las veo complicadas, pero de nuevo va a depender de lo que haga políticamente el gobierno. El gobierno tiene el discurso de que las paritarias del sector privado las va a dejar como acuerdo del sector privado. No se va a meter en eso. Yo no le confío del todo. Hablaron de un techo de un 15%, ahora, que es la inflación proyectada por el gobierno. Ahora, no hay ninguna consultora que te diga que la inflación va a estar en el 15%. Y los antecedentes nos dicen que el gobierno, cada vez que puso una pauta inflacionaria, estuvo en la realidad 7 puntos por encima. Por lo tanto, las consultoras están hablando de una inflación de este año del 20-21%. ¿Cómo le explicás al asalariado que pida y se quede con un 15 sin cláusula gatillo? El problema está ahí en que si vos te juegas a que el sector privado se haga cargo de sus costos. El problema con una paritaria privada es que si hay que gastar más dinero, más allá de lo que la productividad de los empleados dan, ¿de dónde saca el dinero la patronal para pagar los sueldos? La típica en Argentina ha sido con políticas de crédito más blanda del sector público, para que de ahí se financie el sector privado para pagar los mayores sueldos. El riesgo de eso es que esa política crediticia más blanda, en el fondo, es emisión. Por lo tanto, es más presión inflacionaria. Si el gobierno no cediera a eso, no hay problema. Hace una paritaria como se te dé la gana. El gobierno no debería tener problema en paritarias de 15% más cláusula gatillo, si confía en la meta inflacionaria del 15%.
Y si hubiera que aplicar el ajuste por inflación, pero el gobierno no emitiera para ayudar a pagarlo, no habría mayor problema. El temor es que va a ceder políticamente. Sí. Esa es la parte complicada. Si se creyera en que las cosas van a funcionar como el gobierno proyecta, cualquier paritaria, no importa el valor que ponga, que incluya un gatillo antiinflación, no debería ser problema. Bien. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos. Reiteramos, año complicado para Macri.